El amor verdadero, la semejanza de Cristo, supone plena donación, no egoísmo. Busca siempre el bien del amado, no la propia satisfacción egoísta. El TEP que estábamos viendo es nada más ni nada menos que parte de la homilía de Juan Pablo II en uno de los encuentros multitudinarios como no se tenga memoria aquí en Córdoba. Fue en la Escuela de Aviación, Gabriel Gerbaldo, ¿verdad? Exactamente, fue en el área de material Córdoba, como se llamaba en ese momento. Ahí me parece que hay dos cuestiones importantes a señalar. Por un lado, la cuestión de la experiencia, de lo que quedó en el recuerdo, en la memoria, y otra, la dimensión simbólica de por qué hacerlo en ese lugar, ¿no? Sí. Digamos, me parece que da cuenta de una Córdoba que quería dar una imagen, o por lo menos eso es lo que uno puede interpretar, de una Córdoba industrial, ¿no? Y que efectivamente, supongamos un pequeño detalle, el Papa hizo un recorrido en el Papa Móvil, en Córdoba, y ese Papa Móvil se construyó acá en Córdoba. Sí. Entonces, eso es... Perdóname, sí. Yo creo que nos acordamos todos absolutamente de un producto que mostraba al Papa en medio de toda la gente, pero con alguna condición especial. Un vehículo muy bien iluminado, prácticamente lo planteaba o escenificaba como si fuera un santo en medio de una especie de gruta de vidrio perfecta o especialmente iluminada y que, como bien decías, había sido fabricado aquí en la industria cordobesa. Exactamente, y que eso da cuenta del potencial industrial que tenía Córdoba y que es la imagen de alguna manera que intentaba proyectar, no solamente a nivel provincial, sino a nivel internacional. Entonces, esto me parece que, y el hecho de que pueda realizarse la homilia en el área material Córdoba, tiene un impacto simbólico muy grande. Ahora bien, me parece que la otra cuestión en torno a la memoria y la experiencia, como muy bien de hecho destacó el padre en el anterior bloque. Sí, padre Munir Braco. Me parece que es algo insoslayable. El hecho de que todo el mundo recuerda haber estado allí o recuerda que alguien estuvo allí, Sí. es un impacto impresionante. De hecho, miles y miles de personas estuvieron allí, no se sabe cuántas personas efectivamente, pero que tiene un efecto muy grande. De hecho, si nos ponemos a pensar, es tal el efecto que tuvo la visita del Papa, no solamente en Córdoba, sino esa visita por todo el país, que pensemos la acción proselitista que va a tener Menem después del 89 con su Menemóvil, está haciendo un poco referencia a esta figura, como vos señalabas, del santo y demás, una figura del líder que está visitando la tierra. Entonces, de alguna manera hay un diálogo allí en esas experiencias, lo que también da cuenta de esto, del fuerte impacto que tuvo en nuestra sociedad. Bueno, imposible de calcular la cantidad de gente que estuvo allí. Hay mucha gente que, de todas las edades, que ha tenido distintas experiencias, contando una misa que fue para emocionarse, para los asistentes, pero no solamente aquellos que fueron a participar de la ceremonia religiosa, muchos fueron en carácter de asistentes, de servidores, de gente que acompañaba a quienes se tenían que ubicar en los distintos tramos. Muy poca gente lo pudo ver de cerca al Papa, por ejemplo, porque eran distancias realmente enormes en donde había gente encolumnada tratando de asistir o de escuchar la ceremonia religiosa, ¿no? No, totalmente, y de hecho, allí lo que se está jugando es la experiencia de estar en ese momento, ¿no? Sí. Yo antes de venir acá conversé sobre este tema con mi vecina, y mi vecina, más grande que yo obviamente, ella me contaba de que efectivamente ella fue con su pareja, su marido, y que su marido se descompensó en medio de la situación y lo ayudaron y ella continuó y después se levantaron, siguieron, digamos, hay una acción, una experiencia común que es realmente muy enriquecedora y que se vive en ese momento. Bien, terminaba la visita de Juan Pablo II a Córdoba y al resto de las provincias. Recordemos que estuvo también por el norte argentino, bien mencionaste que estuvo también en el sur. Y la República Argentina recordó, quedó conmovida con esta visita de carácter religioso político, pero habló de los derechos humanos,
de la defensa de los derechos humanos. Estuvo en reunión con Alfonsín, quien Alfonsín, sabemos, le dio su convicción de que quería realizar el juicio contra los dictadores responsables de el genocidio aquí en la República Argentina. Y lo que fue prácticamente llamativo es que después de la visita de Juan Pablo II, al poco tiempo comenzó la rebelión Carapintada. Exactamente, de hecho, como muy bien lo destacas, a los días es que se da el levantamiento, que inicia acá en Córdoba, en el Tercer Cuerpo, y que de hecho el actor principal, podemos pensar que es Barreiro, que fue uno de los actores que formó parte del destacamento de inteligencia 141 de los años 70, y que fue uno de los principales cerebros de la organización y de del terrorismo de Estado acá en Córdoba. Por lo tanto, no es una figura cualquiera la que empezó, digamos, este levantamiento. Eso como primer punto. Como segundo punto, me parece que justamente el hecho que también inicie en Córdoba me permite volver a ligar la cuestión acerca de el vínculo que tenían ciertos sectores de la sociabilidad política en Córdoba con la Iglesia, porque de hecho Alfonsín durante ese periodo no transita un buen vínculo con la Iglesia. Por darte un ejemplo, el primer ministro de gobierno de Angelos fue Juan Carlos Palmero. Juan Carlos Palmero, él va a ser solicitado de alguna manera por Alfonsín en ese mismo año, en el año 86-87, en ese interín, justamente para ser el secretario de culto de la Nación. ¿Por qué? Porque efectivamente Alfonsín, intentando reconstruir de alguna manera su vínculo con la Iglesia en vísperas del viaje del Papa, se comunica con Prima Testa y le pregunta, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera resolver esta situación? Y Prima Testa le dijo que ellos tenían muy buena relación con Angelos. Entonces Alfonsín le dice, bueno, pero ¿a qué se debe esta relación? Y Prima Testa le dijo que se debe porque nuestro intermediario es Juan Carlos Palmero. Y eso significó el traslado, digamos, de este funcionario hacia la Nación. ¿Esto por qué me parece que es importante? Porque cuando ocurrió este levantamiento de Carapintadas, lo que primero que va a hacer Alfonsín es decir a Angelos que vaya a hablar con Prima Testa para empezar a mediar sobre la situación. Y Angelos hace las diligencias, digamos, y se reúnen con Prima Testa, que eso también se ve en la prensa y demás, y que efectivamente, supongamos, uno de los actores que empieza también ahí a estar en la mediación es Luis Molinés Romero, que era un actor importante ahí sí, dentro del círculo cercano de Angelos. Esto que quiere dar cuenta que efectivamente la Iglesia era un actor importante en la época, pero a su vez también de reconocidos vínculos con los sectores militares. Entonces, de alguna manera... Perdóname, de hecho, se lo emparentó mucho a Raúl Francisco Prima Testa precisamente con esa dictadura, sobre todo, y el poder que había tenido aquí en la provincia de Córdoba. No, totalmente, y que de hecho ese vínculo se mantiene, continúa, pervive en los primeros años de la transición democrática, como se lo llamó, durante los años 80, y que por eso mismo señalaba la importancia que tuvo él a la hora de mediar sobre el conflicto, que se levanta en Córdoba y que va a tener una clara ebullición, pero que también al mismo tiempo podemos pensar que superado un poco ese conflicto, hay un poco una afirmación del carácter de la democracia y de cómo Alfonsín está saliendo de esa situación. Por lo menos en ese primer momento, que bueno, obviamente, quizás todo el mundo ya lo reconoce y lo sabe, pero que efectivamente lo que empieza a llevarse por encima de un poco esa gestión de Alfonsín es la crisis económica que se va a sobrevenir luego con la crisis hiperinflacionaria, ¿no? Exactamente. De todas maneras, queda perfectamente claro que la ratificación del mensaje que deja de la Iglesia respaldando la democracia de Alfonsín con la visita de Juan Pablo II y posteriormente algún otro vínculo para tratar de mediar en medio de esta situación tan complicada, la ratificación de que va a haber juicios contra las juntas militares y contra algunos genocidas, no hace más que destapar esta olla en ebullición de militares. Bien lo decía, yo quiero recordarlo esto. Aquellos que tenemos memoria, sabemos perfectamente bien que un periodista de la casa, hoy en otro canal, en Canal 12, estamos hablando de Lalo Freire, fue el primer periodista en entrevistar a uno de los efectivos que ya demarcaba o demostraba que estaban preparados para un levantamiento militar en contra precisamente de los juicios que se venían en la República Argentina
como paso ineludible a lo que era el reconocimiento de la pelea y en la defensa de los derechos humanos aquí en el país. Un momento bastante complicado que seguramente vamos a recordar en este ciclo, pero que todavía ustedes, los historiadores, recuerdan como realmente muy fuerte, ¿no? No, totalmente, y de hecho pensemos que este proceso de alguna manera tiene efectos hasta nuestros días. De hecho, Barreiro ha sido enjuiciado hace muy poco en uno de los últimos juicios de lesa humanidad que se ha hecho en Córdoba. Entonces, y de que de hecho es uno de los últimos que se está haciendo en torno a que tiene una perspectiva de género, que son algunas de las últimas dimensiones que ya se empiezan a ver en los juicios, y que los juicios, los primeros, los iniciales, fue totalmente soslayado, que tiene que ver con los crímenes hacia principalmente el cuerpo de las mujeres. Entonces, efectivamente, la actitud de Barreiro, las acciones de Barreiro, y no solamente Barreiro personificando, pero que efectivamente este grupo de militares tiene un efecto insoslayable hasta el día de hoy. Y que de alguna manera, como historiadores, podemos decir que ese paso de alguna manera no ha quedado clausurado, ¿no? Que es algo que todavía al día de hoy nos seguimos preguntando acerca de lo que ocurrió en aquellos días, aquellas semanas, y que sigue teniendo esas repercusiones sobre el presente, nos permiten seguir preguntándonos acerca de ese pasado. Gabriel Gerbaldo, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio para recordar todo esto y analizarlo con la mirada y la óptica de la historia, que nos parece realmente un capítulo interesante para recordar estos 40 años de democracia en Argentina. Muchísimas gracias por participar. No, a vos, el gusto fue mío y la verdad que muy lindo por charlar acá de este tipo de cuestiones, así que gracias. Historiador y además investigador del CONICET, que ha estado acompañándonos en buena parte del programa en esta emisión tan especial. Vamos a la última pausa en instantes, el cierre aquí en el estudio de Canal 10.